Alumnos, muy buenos días. Vamos a dar el inicio a la clase de hoy, que es una clase muy importante, que es endemias, epidemias, pandemias. Entonces, siendo las 8:04, son 27 participantes, señores, señoritas. Muy bien. En relación con nosotros hablamos de epidemias, hablamos de pandemias, hablamos de enfermedades. Estas han existido toda una vida. No podemos decir que nunca han habido, sino siempre le hemos tenido las enfermedades de hace mucho tiempo, hasta hace millones de millones, ¿no? Y podríamos decir que hasta la actualidad que tenemos pues enfermedades emergentes o reemergentes, entendiéndose por emergentes, reemergentes, enfermedades que estuvieron en el pasado y que hoy no se presentan, o enfermedades emergentes tales como la enfermedad de la viruela del mono, ¿no? El SARS, el ébola y otras enfermedades que han aparecido recientemente. ¿Y cuántas más, no? Se podrán descubrir o aparecer o mutar de otro lado y tener la enfermedad presente en nuestra población. Entonces, con todo ello, ellos son responsables de que hay epidemias, de endemias, de pandemias que se presentan en todo el mundo, ¿no? Hay que manifestar que siempre hemos tenido estas enfermedades y que han sido causa de generalmente no fallecer en una guerra, una pelea, ¿no? Y que muera gente, sino al contrario, estas enfermedades sean las que acababan con las poblaciones. Así tenemos que una de las epidemias muy devastadoras en la antigüedad, pues fue cuando hubo la guerra de Peloponeso. La gente murió, falleció, pero la que mató a todos esos dos, se puede decir, esas peleas, aquellos combatientes, fue lamentablemente la peste, ¿no? Así también 36 años antes de Cristo, igualito, en Siracusa también se presentó lo mismo, y lo mismo en la peste de Antonio, ¿no? Que también en la época de los romanos, donde habían tantas guerras por las conquistas y todo lo que aparecía, pues lamentablemente eran causantes de tantas enfermedades que fallecían, causantes que fallecían. Luego tenemos la plaga de Antonina, en los cuales hemos presentado un grupo, se presentaron estas famosas peleas, guerras, que eran por extender estos, se puede decir, emperadores, ¿no? De que su Roma o tal país era más grande o tal imperio. Y así iban presentándose más enfermedades, como la plaga de Antonina, que también fue lamentablemente por la peste y otros que fueron causantes de que falleciesen personas. Con ello quiero decirle de que si no vemos una enfermedad que pueda ser controlada, esta va a matar más gente de lo que nosotros pensamos. Va a causar una mortalidad muy marcada. Y esto está escrito inclusive en la plaga Justiniano, 541, 542, después de Cristo, que lo que mató ahí fue la peste bubónica, ¿no? La peste bubónica que inclusive dicen que ha matado a más de 200 millones en todo el mundo. Entonces, es importante ver estas enfermedades que son causantes, inclusive de discriminación, de separación, y uno de ellos podemos marcar muy bien, es la lepra. La lepra, una enfermedad infecciosa, que ustedes la conocen perfectamente, causada por una bacteria, pero que fue dada de que por los signos y síntomas que tenían, la presentación de ser mutilados, ¿no? Eran unas personas que eran separadas de esa comunidad y por lo tanto, pues tenían que ser, a veces los mataban, los separaban y gracias a ello se crean pues los famosos hospitales, porque ya dijeron era el colmo que los tengan abandonados estas personas y tenían que estar ubicados en un centro donde se pueda dar una alimentación, porque es una enfermedad que tiene largo periodo de incubación. Inclusive uno va a tal sitio, se puede contagiar y después de 5 o 6 años recién debuta con la enfermedad. Y es por eso que en ese motivo, pues, crearon los hospitales.
esa famosa lepra la trajeron los europeos hacia América. Y así fue causando una gran alta tasa de mortalidad, que se ha tenido más de 200.973 casos en el 2015. Miren, y casos nuevos todavía tenemos. O sea, no podemos decir que se ha erradicado la lepra, no la tenemos porque sí se presenta. Miren los países de América, pues tenemos en Argentina, Colombia, México, y acuérdense que en América pues, la lepra entra después de la conquista. Luego en 1347 tenemos la famosa peste, ¿no? Que todos conocen como la peste negra, y ahí ven a un costado a los médicos que eran los que controlaban vigilaban, miraban si realmente esa persona tenía peste, esa población, iban con esta mascarilla que nosotros conocemos ahora como una mascarilla facial, ¿no? Iban con sus guantes, su gorro, pero prácticamente iban así para que no podían emanar, dicen esas emisiones en ondas que se presentaban. Entonces, con todo ello, es bueno decir que el médico siempre está interviniendo, las personas siempre están interviniendo para poder cortar o ver qué pasa con esa cadena de transmisión. Acuérdense que la peste negra pues ha tenido una alta tasa de mortalidad, que inclusive muchas guerras y muchas poblaciones han fallecido por la peste negra. Ya saben que es producida por la Yersinia y se multiplica rápidamente y la gente fallece por septicemia. Otras pandemias que se han presentado pues, han sido las famosas influencias, ¿no? Que se han presentado producidas por H1N1, H5N1, H2, N2, en los cuales han fallecido a nivel en el siglo XIX, pues, gran cantidad de personas, han muerto 40 millones de personas, 50, 80, porque es una enfermedad, acuérdense que es una enfermedad respiratoria que se contagia directamente de persona a persona. En el año 18-19 fue atacar nuestro mundo por la gripe española, fue el H1N1, donde fallecieron más de 20 millones de personas. Posteriormente en el 57 y 58 el H2N2, y luego tuvimos en 68 y 69 en Hong Kong, ¿no? H3N2. Entonces, cuando nosotros se vacunan, como lo que hemos tenido con el SARS, pues siempre hemos tenido problemas, más que todo virosis, que son las que han ocasionado una gran cantidad pues, de mortalidad y que han sido causantes de gran cantidad de fallecidos. Dentro de ello aparece otra, que es la poliomielitis, ¿no? Es una enfermedad que va a atacar todo el sistema nervioso central y que va a provocar, lamentablemente, una parálisis, ataca la parte del sistema nervioso central. Si ustedes ya no han visto estas personas, ¿no? Que lamentablemente dejan una lesión y no pueden deambular por la parálisis que tienen y usan pues sus bastones, estos fierritos que ayudan a la deambulación de ellos. Entonces, en relación a ello, podemos mencionarles de que esta poliomielitis, como ustedes saben, fue causante también de gran pérdida de vida de niños, que si no fallecían los dejaban prácticamente con esa secuela, y ello en Estados Unidos, lo hemos visto en la clase pasada, cuando hemos estudiado los tipos de estudio, el tipo de estudio experimental, cuando crearon un estudio de ensayo, pues pudieron aplicar la vacuna que hoy ya tenemos contra la polio y poder disminuir esta enfermedad. Pero últimamente, no sé si ustedes están al día con las noticias, nos informan de que tenemos polio en el Perú. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué me pueden decir, a ver, jóvenes? Sí, doctora. A ver. Eso fue lo sorprendente porque es como que está reemergiendo en nuestro país de nuevo. Ya, entonces, ¿tendríamos cólera o no? Perdón, ¿cólera o poliomielitis o no? ¿Qué dicen? ¿Quién me respondió? Sí, hay, doctora. ¿Quién? Antonieta, doctora, le respondí. Antonieta Gómez Salazar. Perfecto. Antonieta, ¿han habido casos de poliomielitis, de polio Sí, producido por el virus salvaje? ¿Dónde han habido esos casos?
A ver, ¿qué me pueden decir? Doctora, espero no equivocarme, pero es en el Callao, en Lima y Callao. Johan, dígame. Sí, doctora. Justamente ayer ya se alertó de ello, acerca de sarampión y poliomielitis, que es en Lima y Callao. Ya, sí, ahí ya ese brote ha declarado como tal. En el trayecto de la clase me van a decir que tenemos una alerta de casos ¿qué me ha dicho usted? De polio y sarampión. Y sarampión, No, sí, sí, ya se confirmó ya, doctor. Ya es oficial. Por me parte va a de enseñar al final de la clase, me gustaría saber, porque yo lo que sé es si tenemos casos de poliomielitis que se han presentado, que lo son post-vacunal. Y lo que sí, al ver esto, se ha visto que en la parte de la selva, lamentablemente, no están yendo a vacunar y las brechas de inmunizaciones se han presentado, ¿no? Se han acortado. ¿Qué quiero decir con eso? Que la gente ya no se está vacunando. Si ya no hay polio, no veo, ya no exista, no hay sarampión, por lo tanto no me vacuno, no vacuno a mi hijo. Entonces, en estas zonas han dejado de vacunarse y es por eso que a lo mejor ese polio pues vacunar puede ser causante, un caso índice, que haya un conglomerado de estos casos. Por eso vamos a ver en la clase quién me puede averiguar respecto de ello. ¿Hay o no hay? Y que me demuestren a través de una alerta epidemiológica. Muy bien. Entonces, lo que sí hay, sí les digo, hay una baja cobertura de inmunizaciones. Se está revisando los carnets de los niños y no se están vacunando contra la polio, no están yendo a vacunarse. Hay niños que han nacido a lo mejor en la época de COVID o simplemente dicen, yo no veo la enfermedad, ¿para qué voy a vacunar a mi hijo? Entonces se vio que esta poliomielitis, pues lamentablemente, si no uno está vacunada con esta vacuna contra la polio, pues lamentablemente el niño va a tener esta presentación, ¿no?, de lesiones a nivel del sistema nervioso central que los va a dejar una parálisis muy marcada. Y acuérdense que es una enfermedad que se transmite por ano, mano, boca, ¿no? A través de heces. Otra enfermedad y pandemia que tenemos, pues es el SIDA, que ustedes lo conocen, apareció, dicen, en el año 1800, aunque no estaba presente en animales, pero nunca se había presentado en humanos, y posteriormente se vio, pues, de que alcanzó supuestamente a los humanos, dicen, ¿no?, las teorías que probablemente chimpancés, pero esta enfermedad, pues, brota supuestamente en el África, llega a toda Europa, llega a Nueva York, y en Nueva York, pues, por los estudios que se presentan, comienzan a ver de que sí es un caso, puede VIH, y cuando ya todas las complicaciones, coriamina, síndrome, ¿no?, inmunodeficiencia adquirida. Lamentablemente, esta enfermedad fue solamente aparecida por ciertas personas que tienen una condición económica muy especial, pero ahora se ha visto que los países de ingresos bajos o medios pues son los que la presentan. Se ha dado, para que cortar un poco la pandemia, charlas educativas, se les ha dicho cómo prevenir, pero la gente aún, al menos la gente joven, no toma una medida de conciencia sobre esta enfermedad. Asimismo, se está dando tratamiento, el cual es completamente gratuito, estos antirretrovirales, ¿no?, que para poder, pues, ayudar a la persona que tenga una vida mucho mejor. Entonces, el informe que nos da la OMS nos dice que estos casos también ha habido complicado y una desigualdad cuando se ha presentado el COVID, ¿no? Nos dejamos de ver los casos de VIH y otras enfermedades para dar importancia al COVID. Esto lamentablemente agravó más el aumento de casos, asimismo, sobre el tratamiento antirretroviral. Se informan que hasta el año 2021, pues, habían una cantidad más de 38 a 43 millones de personas, ¿no?, con VIH. Y que gran parte de ellos, pues, se encuentran ¿en dónde? En el África. Otra enfermedad que aparece recién es la enfermedad del ébola. Es una enfermedad que también, dada por una pérdida de la biodiversidad, se provoca una zoonosis, ¿no? Es una enfermedad que pasa directamente también de los animales al hombre. Y esta enfermedad, que la conocen como ERE, tiene una alta tasa de letalidad porque se contagia por exudados y peor todavía si es por sangre.
Entonces, este virus se transmite hacia el humano por estos animales y luego del humano al humano a través de sus secreciones. Acuérdense que se detectó por primera vez en el año 76 por unos brotes que aparecieron en el Congo. Se ha tratado mucho de poder hacer una vacuna. Total, que se encontró la vacuna, pero solamente la vacuna es para ciertos tipos de virus. Por lo tanto, la propagación de estos brotes epidémicos puede ir desarrollándose en cualquier momento y se está a la espera de que se pueda contar con otras vacunas al respecto. Entonces, con todo ello podemos decir que existe el regreso de las epidemias, ¿no? Me gustaría que ustedes cuando tengan un tiempo libre puedan comprarse un libro de Cueto, ¿no? Él habla sobre una... entonces, Cueto ha publicado, pues, y en su obra hay un libro que se llama El regreso de las epidemias. Traten de buscarlo, léanlo, porque ahí se habla detalladamente de las plagas que sufrió más que todo el Perú en el siglo XX, algunas del siglo XIX, donde habla y describe muy bien cómo se presentó la peste bubónica, la fiebre amarilla, la viruela, el tifus, la malaria y otras enfermedades que causaron por una gran alta tasa de y mortalidad. Entonces, con todo ello que queremos decir que estas epidemias son pues un catástrofe, un fenómeno muy negativo hacia la población, donde ya la aparición de la SIDA, de ébola, la viruela símica u otros, pues hacen de que se ataque continuamente a nuestra población. Cueto también habla de la famosa pues epidemia que comenzamos de cólera en el año 91 y que a su vez no se ha podido erradicar porque ya tenemos países como Haití y República Dominicana, donde realmente siempre denuncia sobre brotes de cólera. Otras tenemos como son la fiebre hemorrágica del ébola, ya saben que en el 81 apareció lo del SIDA, habla sobre el cólera en 91, la peste bubónica en 94, y todo acuérdense que son enfermedades reemergentes o reemergentes. Entendemos que las enfermedades emergentes son enfermedades nuevas que aparecen de virus, bacterias que aún no las hemos detectado, y las enfermedades reemergentes tales como el cólera, el otro, que vuelvan a aparecer. Sería muy desagradable que tengamos casos de sarampión en nuestro Perú, que vendría a ser pues una enfermedad que le hemos erradicado y que aparecen. Realmente es terrible porque vamos a tener que ver todo lo que es barridos, bloqueos y continuar a actuar persona que no se ha vacunado. En el presente siglo XXI, pues saben que hemos tenido amenazas globales tales como el SARS, la influenza, entre otros, ¿no? Especialmente hemos tenido el COVID-19, la viruela del mono, y qué otras más enfermedades estarán pues presentándose hoy aún en nuestro planeta. Hemos presentado y hemos vivido, todos ustedes que nunca se van a olvidar, inclusive cuando ya sean ya profesionales, unos excelentes profesionales médicos, nunca se van a olvidar sobre el coronavirus, ¿no? Que estábamos todos muy bien y a fines de diciembre de 2019 pues aparece en todo el mundo, ¿no? A través de la ciudad de Wuhan, pues una enfermedad que no la conocíamos, no sabíamos cómo era, qué estaba causando, qué podíamos hacer para un buen tratamiento. Y cuando se detecta, se ve, lamentablemente observamos que era un virus que fue reconocida el 11 de marzo de 2020 diciendo que era una pandemia, donde había más de 114 países y había una alta cantidad de mortalidad y mortalidad, y que hasta la actualidad se ha tenido alrededor de 15 millones de personas afectadas en todo el mundo, ¿no? Diciendo que 14.9 millones han sido en fallecimientos o muertes asociadas a la pandemia, pero sí dicen que 6.2 millones han sido exactamente por decesos de esta enfermedad de COVID. Creo que no nos vamos a olvidar cuando estuvimos en una cuarentena, donde estuvimos todos pues cumpliendo con esta forma de no la transmisión y no bajemos la guardia. Ahora ya no usamos mascarilla,
seguimos saludándonos con beso, estornudamos delante de la gente. Entonces, por favor, señores, traten de lavarse las manos, cuidarse, porque aún tenemos casos de COVID. ¿Por qué hablamos de todo ello? Porque tenemos que hacer investigaciones de brotes. Cuando hacemos las investigaciones de brotes, pues tenemos que hacer una actuación pues rápida y una respuesta oportuna. Si me dicen que tengo un caso de dengue y que estamos en una gran alerta por el dengue, pues tengo que actuar. Apenas me digan que tengo un caso, tengo que hacer un recorrido de 5 manzanas a la casa donde hemos encontrado el caso de dengue y ver si es un caso autóctono o un caso importado. Y más aún, buscar el vector, si tenemos el Aedes en esa zona, ¿no? Para poderlo eliminar, el poder controlar la pandemia. Así tenemos que detectar esta alerta epidemiológica y dar una respuesta oportuna, ¿no? No es una respuesta después. Hay enfermedades, como yo les he hablado, de brotes. Hay enfermedades que también tienen, cuando se presentan en grupo de poblaciones, reciben ciertos nombres. Por ejemplo, cuando llamamos, es un conglomerado, ¿no? Conglomerado es el agrupamiento de personas que aparece la enfermedad que es poco común en un espacio, un tiempo determinado. Supongamos que ahorita comenzamos a presentar pues casos de dengue. Mira, tenemos el conglomerado de 8 casos que han estado en la universidad. Supongamos, es un suponer, ¿no? De 8 de 10 casos de dengue que están, es un conglomerado, ¿no? Y acuérdense que cuando ya comienza a presentar 5 o 6, ya decimos, miren, ya no es un conglomerado, sino estamos hablando de un brote. Entonces, cuando hay un conglomerado, estamos diciendo, miren, ¿cuántos casos tienen, supongamos, como sus compañeros han dicho, sarampión? Ya no es uno, son 2, son 3. Estamos teniendo un brote de sarampión. Entonces, hablamos también de un brote esporádico cuando la incidencia de casos no se observa, no hay ninguna continuidad en tiempo y espacio. Me dicen, sí, tenemos un brote de sarampión, pero tenemos pues un caso en Callao, un caso en Arequipa, un caso en Chachapoyas, un caso, entonces aparecen casos, pero no hay una continuidad en tiempo y espacio, eso se llama un brote esporádico. Y endemia es la enfermedad habitual que tenemos. Por ejemplo, los casos de infecciones respiratorias agudas, pues tenemos, ya sabemos que ahorita en invierno vamos a ser afectados por enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, yo veo mi curva endémica, siempre voy a tener 600, 700, 600, 700, que no nos va a llamar la atención porque ya es lo que todos los años yo pienso tener estos casos. En verano, pues siempre tengo enfermedades diarreicas, entonces voy a tener 500, 600, ya sé que voy a tener esas enfermedades, ¿no? Pero cuando estos casos aparecen de 1000, 1200, aumentan más, pues ya no es una endemia, sino ya pasamos a lo que es una hiperendemia, ¿no? Cuando hay una transmisión ya más persistente, para convertirse en una epidemia, donde hay una presencia de esta enfermedad en una región y que lamentablemente agrupa varios casos que son los que vamos a ver que los casos que teníamos pues van a ser mucho más aumentados. Pasa una incidencia normalmente lo que nosotros esperamos tener. Con ello quiero mencionar es que es importante conocer estos conceptos para poder decir cuando hablamos de un conglomerado, una epidemia, una endemia, ¿no? Y cuando hablamos de una pandemia, que ustedes lo conocen, es cuando pasa ya fronteras, supera el número de casos, y ahí tenemos la influencia de H1N1 que hemos presentado, el COVID, la viruela del mono, que no se van a olvidar porque ustedes lo están viviendo en esta época. Y cuando hablamos de estos brotes epidémicos, acuérdense que es el aumento inusual de casos que aparecen en una forma súbita en un pueblo, en una institución. Por ejemplo, yo voy y les invito un chocolate, pues ese chocolate a lo mejor estaba mal y les va a dar vómitos, diarreas y voy a tener un brote epidémico. ¿Por qué? Porque está dado en una institución, nació en una universidad. Y cuando hablamos de clúster o hablamos de cúmulo de eventos, estamos hablando sobre cuando se aparecen 2 o más casos juntos en un mismo tiempo, en el mismo lugar, ¿no? Es decir, son eventos que aparecen de baja frecuencia y de carácter crónico. Supongamos yo ya sé que voy a tener unos clústeres, a lo mejor
en las zonas donde tengo chagas, en los valles. Entonces ahí tengo mis clústeres, ahí tengo mis eventos, en un caso de brote de unos 10, 8, 15 casos, pero ahí para. Eso se llama un concepto de clúster. Cuando hablamos de epidemias o brotes, pues ya estamos hablando de enfermedades que son generalmente las enfermedades transmisibles, ¿no? Pero también podemos hablar de epidemias cuando son enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, nosotros hablamos de la diabetes. Estamos en una epidemia de diabetes, porque han aumentado de casos. Hablamos de obesidad, estamos en una epidemia de la obesidad. Estamos en una epidemia de problemas de salud mental, porque están pasando casos. Entonces, cuando hablamos de estos tipos, de estos casos que aparecen, hablamos de brotes porque son cantidades pequeñas. Pero estos brotes pueden ser producidos, acuérdense, en un corto tiempo. Por ejemplo, intoxicaciones alimenticias que generalmente van, comen en un restaurante y todo se contamina y tienen sus infecciones gastrointestinales. O brote no explosivo, cuando aparecen ya de casos secundarios. Supongamos una persona que tiene un TBC o tiene una hepatitis, comienza a contagiar a uno, a otro, ¿no? O una enfermedad que la podemos aún controlar y viene a ser de casos secundarios, acuérdense. Y brote localizado, acuérdense que es una epidemia o un brote donde hay un elevado número que están en una institución. Por ejemplo, en un penal. En un penal, la comida tuvo cierta bacteria y todos ahí comienzan a infectarse. Entonces, está localizada. Y es muy terrible cuando tenemos un brote difuso, en las cuales la epidemia se difunde rápidamente, ¿no? Por eso tenemos alertas cuando es Navidad, cuando hay unas reuniones como el 28 de julio, donde una persona vende cierto producto o simplemente tiene cierto virus y comienza, pues uno vive en Independencia, el otro en Pueblo Libre y comienza a difundirse. Eso es terrible cuando hay un brote difuso, ¿no? Porque no sabemos cómo empezó, cuál fue el conglomerado, pues sí sabemos cómo se está difundiendo la enfermedad. Con todo ello, la investigación de un brote es responsable ¿de quién? Del epidemiólogo. Entonces se tiene que hacer la investigación de este evento, la implementación de medidas de control y seguimiento de esas dichas acciones. Yo felicito realmente a los alumnos que han ido a hacer levantamiento aéreo porque están investigando, ¿no? Formalmente un evento. Nos han dicho que hay dengue, vamos a ver, encontramos el vector, no, ahí está el zancudo, están las larvas, están las pupas. Entonces, la mejor implantación de medidas de control es erradicar todo lo que tenga depósito de agua, ¿no? Si hay una maceta, pues que esa maceta no tenga contorno agua, si hay un florero con los famosos bambú, que los bambú los siembren, yo no puedo tener pues un caldo de cultivo para que vivan felices, ¿no? Los zancudos, tengo que eliminar y hacer mi seguimiento, ¿no? Que todos estén pues, ningún depósito con agua, que no hayan inservibles, y ver si realmente estas acciones que yo he pedido, que la gente no tenga ese acúmulo de agua, pues han sido de efecto, no tengo que hacer posteriormente unas medidas de control. Cuando hablamos de epidemias, pues estamos hablando ya de existencia de casos superiores a lo que esperamos tener, ya sea que sea una región, en un determinado, sea cualquier tipo de enfermedad, pero generalmente que supera los casos que yo voy a esperar tener. Supongamos, sabemos que en la fecha de verano tenemos dengue, pero cuando el dengue, este caso ha superado, no tenemos, supongamos, 30 casos, sino tengo 200, 300, 30,000 personas hospitalizadas o 30,000 personas con dengue, pues esto se convierte en una epidemia. Entonces es una enfermedad que afecta a la población, ¿no? De una manera muy, muy alta y que se produce una gran cantidad, ya sea de morbilidad o de mortalidad. Es así como se presentaron pues hace mucho tiempo la peste, el VIH y otras enfermedades que ustedes han podido estar escuchando en esta exposición. Ustedes me dicen, sí, tenemos casos de sarampión. Tenemos casos y queremos ver dónde están. Eso, por favor, hay que investigar, hay que ver cuántos casos, cómo ha sido, una acción postvacunal, cómo ha aparecido. También hemos hablado sobre el cólera,
que sí lo tenemos. Actualmente hay casos de cólera, pero en Haití, pero puede ser que una persona que vaya a República Dominicana también pueda tener y nos puede tener enfermedad. Acuérdense, pero el cólera tiene un periodo de incubación muy corto. Ahí mismo aparece con vómitos, diarreas. Tenemos casos de meningitis, la fiebre amarilla, pero con todo ello queremos decir que siempre es bueno para que se pueda cortar y no tener estas epidemias, lo que es el control, para no tener casos más de VIH, no tener casos de difteria. En la clase antepasada ustedes vieron que por no tener bien las vacunas, porque ustedes me dirán, ¿por qué estudiamos tanto las vacunas? Porque son importantes, porque estas vacunas cortan lamentablemente porque estas enfermedades sigan produciéndose. Ya no tenemos. Entonces, no es justo que teniendo la vacuna, pues por no salir a vacunar o por no vacunarse, tener una sensibilidad a la propia persona, dejemos pues que gente fallezca. En el año 1923, pues hubieron una gran cantidad de muertes en todo el mundo. Se colapsaron servicios, pero gracias aparecen las vacunas donde realmente se cortó esta cadena de transmisión. Pero hay lamentablemente personas que no se vacunan, sumado a ello estilos de vida, una malnutrición, tratamientos insuficientes, hacen que lamentablemente sea una causa de muerte que siga la epidemia. Por ejemplo, tenemos casos de sarampión muy marcados en Europa. Y aquí llamamos caso índice. Son los primeros casos descubiertos. Supongamos, tenemos ahorita un brote de COVID en tal distrito. ¿Quién ha sido? Mira, el papá, la mamá, pero está el amigo. Entonces, esos dos personas que están ahí es el caso de índice. Ellos fueron de viaje, ellos son, y comienza a afectar toda la familia. Eso se llama caso índice. Y endemia, como ya lo es conocido también como una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica, como les dije, nosotros tenemos casos de dengue en la selva, tenemos fiebre amarilla en la selva, pero ya cuando comienza a sobrepasar los números, deja de ser una endemia para convertirse en una epidemia, ¿no? Como hemos tenido la malaria, valtonela, y por qué no decirlo, enfermedades que no son causantes pues, de virus ni bacterias, como es el tabaquismo. El tabaquismo, cuando hablamos del tabaco, mencionamos que es el agente de la enfermedad, ¿no? Como son los parásitos, bacterias o virus. Son lamentablemente los que transmiten una enfermedad y son causantes de cáncer y otras que pueden ser prevenibles, pues lamentablemente el vector, que es la industria tabacalera, pues no quiere participar. No es justo que esta epidemia, que luego se ha convertido en una endemia, porque todo el mundo fuma, y pasó ya fronteras porque pasan por películas, pasan por propagandas, ¿no? Donde todo el mundo fuma. Y es causante que tengamos, pues, cáncer, ¿no? De vejiga, cáncer al pulmón y otros tipos de cáncer. Entonces, por favor, miren el comportamiento que se tiene que tener para poder, pues, cortar esta cadena que tenemos de la industria tabacalera, ¿no? Estos casos. Pero ¿cuáles son estos casos de epidemia y cuáles son estas causas de epidemia? Generalmente se han presentado una epidemia cuando tenemos una introducción de un patógeno desconocido, como el VIH, el coronavirus, ¿no? El virus del mono. Cuando hay un aumento de la dosis infectante de la gente, antes pues esta era una picadura, no hacíamos, bueno, pasaba, pero ya ahora hace unas lesiones, hay fiebre, hay una epidemia y la gente fallece. Cuando hay la aparición de microorganismos resistentes, antes pues dábamos tal tipo de antivirales y ahora le damos antiviral y no hay efecto. Cuando hay cambios sociales, culturas sexuales o de conducta, ¿no? Hay ciertas formas de transmisión en las cuales eso hace terrible para que realmente sume para que haya una epidemia. Cuando hay aumento de la población susceptible, si yo no estoy vacunado, entonces el que entre realmente una persona con sarampión, el que entre con otra vez que aparezcan casos más de COVID y yo no estoy vacunada, pues voy a tener una gran epidemia en toda la región, en todo el país donde uno vive. Y la introducción de susceptibles en zonas endémicas. Como nosotros tenemos zonas endémicas de leishmaniasis, de malaria, pues te dicen, cuando usted vaya a la selva, vacúnese.
10 días antes, pero la gente, no, a mí no me pasa nada. Y vienen con la enfermedad. Entonces son situaciones donde son causantes de epidemia. Y cuando hablamos de epidemia, también hablamos de que puede haber de fuente común, puede haber puntual o continua. Cuando hablamos de tipos de epidemias o brotes, pueden ser de fuente común cuando la enfermedad es resultado de una exposición de los susceptibles, ¿no? En un tiempo, en un espacio, en una persona. Y esta puede ser puntual cuando es una epidemia o puntual o una epidemia explosiva que ocurre en un periodo breve, ¿no? Generalmente son cuando uno tiene una comida, intoxicación alimentaria, ellos. Continua cuando realmente todos los casos se presentan dentro de un rango según el periodo de incubación, ¿no? Supongamos el dengue puede ser continua, pasan 14 días, aparece el otro caso, pasan y tenemos un brote continuo. Propagativa, pues se produce cuando el agente infeccioso se transmite de persona a persona en forma seriada. Generalmente son cuando hablamos del cólera, ¿no? Del COVID. Y mixta cuando hay una propagación tanto de fuente continua como de fuente común, ¿no? Creo que el ejemplo más marcado ahí es sobre la hepatitis. Entonces son términos que ustedes tienen que conocerlos bien. Entonces, ¿por qué dura un brote? Dura un brote porque la velocidad de brote en relación al modo de transmisión y la investigación de la gente pues es intensa. Miren el tamaño de la población, a quién se está afectando, cuál es la población que se afecta, son niños, más adultos, es gente que nunca ha tenido, una vacuna, personas que tienen una deficiencia, ¿no? Hay que ver el periodo de incubación. Esta enfermedad dura mucho, dura 14 días, o dura 8 meses, o dura horas. Y también hay que ver cuál es la efectividad de control que yo he hecho. Realmente he dado muy buena información, he hecho cuáles son las formas de eliminar, cómo protegerme yo y no tener enfermedad. Pues de todos estos factores se suman para que dure más ahí el brote. Tenemos un número muy importante que ahora lo vamos a ver, que es un instrumento básico también para poder medir un brote. Cuando se pregunta examen, señores, el único instrumento que yo tengo para ver cómo está mi brote en un tiempo es la curva epidémica. A través de este histograma voy a ver que tuve 5 casos, 6 casos, 25 casos, 80 casos, 1000 casos, y esa es la curva epidémica. Entonces, es el único instrumento en los cuales yo puedo medir un brote. Entonces, de acuerdo a la definición de la duración del brote, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo al periodo de incubación, pues vamos a ver cuánto es el periodo probable de exposición que vamos a tener durante este brote. Pero hay medidas de control inmediatamente frente a un brote que deben de estar bien dirigidas y son 3. Fuente, modo y exposición. La fuente, hay que ver cuál es ese agente, que es un virus, una bacteria, una riqueza, que es el causal de este brote. ¿Cómo se transmite? Pues te habla el modo de transmisión. Se transmite vía aérea, se transmite vía sexual, se transmite cómo se transmite. Y la exposición asociada a mayor o menor riesgo de enfermedad. ¿Quiénes son los que están mayor asociados a enfermedad? Aquellas personas que son susceptibles, aquellas personas que no se han vacunado, adultos mayores, aquellas personas que tienen enfermedades raras o huérfanas. ¿Quiénes son las que tienen mayor riesgo a enfermar? Es así que llegamos que todos los elementos característicos de una epidemia van a tener siempre que ver con la curva epidémica y el canal endémico. Acuérdense que la curva epidémica, vamos a ver cómo se está yendo el brote. El canal endémico, acuérdense que es una respuesta para yo saber que hace 5 años atrás, en el mes de julio nunca he tenido, pues en el mes de mayo nunca he tenido casos de dengue, hemos tenido 4 o 5, pero si en todos estos años he tenido 4, 5, 6 y ahora tengo 30, 50, pues estoy en una epidemia. Hay que ver el periodo de incubación, que es importantísimo, porque voy a ver en qué momentos van a debutar más personas y cómo se va transmitiendo. Y la duración de la exposición, ¿no? Que tiene que haber muchos factores que han intervenido para poder dilucidar y ver la aparición de esta epidemia. Un término que ustedes creo que lo han escuchado, que han hablado sobre sindemia, ¿no? Cuando hablamos de sindemia,
estamos hablando pues de una carga de enfermedad que aparece en una población, ¿no? En las cuales son enfermedades emergentes que están dadas por un componente conductual, cultural, y aparecen enfermedades como hemos tenido una sindemia de 2 enfermedades juntas. Tenemos VIH y tenemos COVID. Entonces, a eso se llama sindemia, ¿no? Cuando se juntan 2 o 3 enfermedades más. Este término de sindemia fue recién dado en el año 1990 por Singer, en los cuales buscaba pues ver cómo estas personas que tienen comorbilidad pueden tener pues a la suma de 2 enfermedades más y causar pues más aumento de esa morbilidad, ¿no? Supongamos cuando se junta VIH-Sida y TBC, ¿no? Se están juntando y está produciendo más casos y se aparece ahí una sindemia porque hay una interacción, ¿no? Lamentablemente por una crisis sanitaria que hemos tenido en el COVID, pues hemos tenido muchos más casos pues de VIH-Sida que se han sumado al COVID, ¿no? Y así como de TBC con el COVID y otros casos más. Por ejemplo, también ahora tenemos una sindemia de, así como en México, de coronavirus y H1N1. Me senté con todos, estoy mal, me siento pésima, tengo fiebre. Entonces, pueden ser que la persona esté optando con H1 y también con un coronavirus. Entonces, tenemos ya 2 enfermedades y por lo tanto estamos frente a una sindemia. Entonces, cuando hablamos de la sindemia, se está abordando interacciones, no solo enfermedades, acuérdense, sino se está abordando pues, el contexto social, cómo vive, cómo se puede proteger la parte económica, que lamentablemente tiene que ver mucho la parte económica, la parte política también, ¿no? Cómo está ayudando al país para poder controlar estas enfermedades. Y no solamente hablamos de ellos, también hablamos de sinergias o sindemias que puede haber entre el diabetes y el COVID. No tiene diabetes, que es una epidemia de diabetes que tenemos, y se suma más el COVID. Entonces, ver también esa desventaja que tenemos entre la hipertensión y diabetes. Es hipertensa, es diabética y todo lo demás. Entonces, a eso llamamos sindemia. Pero acuérdense que también, según un estudio epidemiológico, donde hablan mucho sobre la epidemiología de la información. Hablamos de la infodemiología. O sea, mucho tiene que ver la información y cómo llega la información. Por ejemplo, ustedes me dicen, doctora, ya tenemos unos brotes, ya están los casos de sarampión. Doctora, ya me parece, que ya tenemos la polio. Entonces, acuérdense que la infodemiología está definida como la ciencia de distribución y determinantes de la información. Que cómo llega la información hacia nosotros. Nos llega por internet, nos llega por WhatsApp, nos llega por todos los componentes que ustedes saben, ¿no? Por el Twitter. Entonces hay que ver cómo llega esa información, ¿no? Cómo es esa prevalencia de información. Realmente tiene conceptos muy verdaderos, realmente me dicen, parece, puede hacer, creo, ¿no? Entonces son razones que realmente son de ocurrencias, pero hay cierta infodemia que también hace daño, ¿no? Por ejemplo, no se vacunen, como les mencionaba la vez pasada, que le van a poner microchip. ¿Para qué se vacunan? Como ustedes mismos la mencionaron, dicen que el COVID nunca existió, que lo han inventado. No se vacunen, o realmente no, me han dicho que hay un caso de una enfermedad X que está causando cierta. Entonces, eso se llama infodemiología, que también tenemos que estudiar. Entonces, cuando hablamos de infodemiología, estamos hablando del estudio de la distribución de la información a través de estos medios electrónicos, como es el Internet, ¿no? Ustedes saben que es el WhatsApp, el Instagram y otros, donde hay que ver esas políticas de salud pública para poder ver cómo se está desarrollando una enfermedad. Por lo tanto, la infodemia es una simple condensación, ¿no?, de información y epidemia, en las cuales pues, fue usada a través de un periodista en Washington, donde habla sobre el famoso brote del SARS, ¿no? Del SARS, que cómo está apareciendo, esos procesos epidémicos, y que realmente a veces sucede como una parte de daño, ¿no? Porque no le dice directamente cómo es la enfermedad, si esa enfermedad no está bien encaminada o mencionada por una persona que es una autoridad competente para decir lo que es.
brote, de epidemia o lo que está sucediendo en ese país, en esa región. Cuando hablamos de brote, hablamos sobre el número de casos que se presentan superior a lo esperado. Si yo tengo que tener 5 casos, pero no tengo 5, tengo 15, 20, es un brote, ¿no? Es el incremento inusual de casos en un tiempo, en un espacio, y que no existe número mínimo de casos. Por eso, señores, si me dicen que yo tengo una parálisis flácida, una sarampión, una viruela, para mí es un brote y para mí es una epidemia. Yo no tengo viruela, pero habrá viruela símica, pero que me digan, doctora, realmente tengo una viruela, tengo un caso autóctono de parálisis flácida, para mí es un brote, para convertirse en una epidemia. Acuérdense que en todos estos casos siempre debe existir un nexo epidemiológico. ¿Qué existe? ¿Qué menciona el nexo epidemiológico? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? ¿Quién fue la persona que fue infectada? Estuvieron, entonces, buscar cómo fue el contacto, dónde estuvieron en una zona donde realmente había un brote de esa enfermedad. Eso es el nexo epidemiológico. En relación a ellos, también hay otras situaciones que podrían indicar que hay una ocurrencia de un brote, ¿no? La aparición de formas clínicas de un agente etiológico desconocido, la aparición de enfermedades que tenían los animales y que ahora tienen las personas, signos y síntomas que aún no los conocemos, ¿no? Enfermedades que ya fueron erradicadas, como que me dicen, ¿no? Que tengo un caso de viruela y que yo ya he sido erradicada y que me dicen que tengo un caso de viruela no símica, sino una viruela, para mí es terrible, no es un brote, una epidemia, no aparición de enfermedades donde nunca ha habido. Supongamos, nosotros en Lima tenemos hantavirus o no, ¿qué me pueden decir? A ver, mis queridos epidemiólogos que están calladitos, creo que yo me estoy hablando sola. A ver, chicos. ¿Tenemos hantavirus en Lima? Sí, doctora, son 2 casos ¿De en el hantavirus? Hospital Central. Sí, Johan, ¿tenemos casos que son autóctonos o son importados? Hantavirus, ¿ah? mm, ¿Qué es el hantavirus? Yo que sepa, si han escuchado por un hantavirus, pues será importado, porque no hay casos de sí, importado, hantavirus doctora, importados. importado. ¿Qué hacen la enfermedad? Probablemente de la selva o en Chile, que hay varios casos y que vengan y caen enfermedad acá, sí. Porque es transmitida por un virus que es dada por la orina de la rata y que lamentablemente entra a la persona, ¿no? Entonces, es así como es el hantavirus. Entonces, hay otras situaciones, como le voy a decir, que puede ser de que son la ocurrencia y que vamos a tener un brote. Pero hay ciertos conceptos básicos que tenemos que ver. Ustedes, no sé si habrán escuchado, ya estaban grandecitos cuando apareció pues el COVID y un presidente salía y decía, sí, según el RO no tenemos menos de 1, ya estamos en 2, estamos en 3, y la gente decía, ¿qué es el RO? RO se llama el número reproductivo básico. Quiere decir, es el número promedio de casos en las cuales la persona, se puede decir, la persona infectada, ¿no? Ingresa a una población totalmente susceptible, una población que no tenía la enfermedad. Y aparte de este RO, existe otro concepto que es el tiempo de generación o serial time, en los cuales son los días con los que transcurre desde el inicio de síntomas, ¿no? El inicio de síntomas y el inicio de síntomas de un caso nuevo en la otra persona. ¿Qué quiere decir? Es el caso de una persona cuando el tiempo que se demora cuando contagia a la otra persona. Ese es el tiempo de generación. Entonces, con esto, con RO, podemos hallar la tasa de reproducción básica. Cuando hablamos de esa tasa de reproducción básica, estamos hablando de C, que es la probabilidad de exposición. Quiere decir el número de exposiciones de personas susceptibles a infectadas por una unidad de tiempo. O sea, vamos a ver esa persona que tiene COVID, a cuántas personas va a contagiar.
La B es la eficiencia de transmisión. Es la probabilidad de transmisión por una exposición a un infectado. Voy a ver cómo se va a transmitir, cuál es la probabilidad que esa persona que esté infectada con COVID, pues va a transmitir a la otra persona. Y la D es la duración de la infección, ¿no? Es el tiempo durante el cual la persona infectada ya es contagiosa, ¿no? Eso mide el RO. Pero el RO lo podemos ver prácticamente a través de ese contacto que tiene con la persona infectada, con la eficiencia que tiene la transmisión y con la duración de la infección. Con todo ello, el potencial de un caso que contagia por lo menos a otro es 1. O sea, una persona va a contagiar a otra persona y eso se llama 1. Ese es 1 por 1. Pero, ¿qué pasa si esta RO supera el 1? Esta persona ya no contagia a esta persona, sino esta persona contagia a 2, a 3, a 4. ¿Por qué? No hay una educación respiratoria. Yo estornudo, voy, converso con mi amigo, estoy con la mano, doy la mano sucia y contagio a 1, a 2, a 3, a 4. No contagio a uno solo, sino voy contagiando a todos. Eso es lo que nos perjudica y miramos el RO, ¿no? Cómo se contagia la persona a otro. Entonces acá pueden ver, ¿no? Que una persona, miren, en un tiempo contagia a 3. Esa persona que fue contagiada, el caso índice, puede decirse, contagia a otros 3. Claro, que hay una persona que no es resistente, que no es susceptible, ¿no? Perdón, que es resistente. Entonces, miren, esta persona pues contagió a 3, pero los demás no nos contagia porque a lo mejor están protegidos. Entonces, cuando el RO es mayor a 1, pues sí tenemos una transmisión muy marcada, ¿no? Que tenemos, miren, la cantidad de infección, la cantidad de susceptibles, y miren cómo se va, se puede ir transmitiendo la enfermedad. O sea, el RO, cuando pasa mayor a 1, estamos en un problema muy grave de infección. Entonces, acuérdense que la detección tardía de un brote es por una respuesta ineficaz. Lo que tenemos que ver nosotros es inmediatamente, pues, ¿qué? Ver el primer caso. Hacer la detección y reporte. Miren, ya no tengo un caso, sino tengo 17, 25, 20. ¿No? Miren los casos que ya son confirmados. Y miren, a través de mi respuesta que salió a buscar el dengue, que hemos vaciado todo lo que son depósitos con agua, pues esta curva va disminuyendo. Que hubo un control, una oportunidad muy buena para tener un control y poder cortar la cadena de transmisión. Pues es muy importante ver los casos y ver a través de los días el periodo de incubación, cómo se transmite, cómo estoy actuando, y eso me ve la curva epidémica. Entonces, ¿qué se debe hacer para yo reducir el RO? ¿No? Tengo en primer lugar que controlar mi enfermedad. No quiero que mi curva epidémica esté así, sino tengo que hacer todo posible para que, al contrario, tengo que hacer todo posible para que esta curva pues baje inmediatamente y no tengamos ninguna enfermedad, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiamos los brotes? Porque queremos determinar cómo se infecta esa gente, por fuente común, propagada, se transmite de persona a persona, ¿no? Queremos determinar cómo se transmite la enfermedad. Se transmite por vía aérea, por contacto, por picadura, por cómo se transmite, ¿no? ¿Cuál es este agente causal? ¿Es un virus, una bacteria? ¿Cuál es la magnitud del brote? ¿Es un brote localizado? No, es un brote difuso, ya pasó de ser endemia, es una epidemia. ¿Cómo determinar la magnitud del brote? Determinar el control y prevención de enfermedades, ¿no? Y lo principal que tenemos que hacer es tomar una medida de control inmediata, necesaria y factible, y sobre todo, tener información de la persona, ¿no? Cómo está la persona, cómo está la gente, cómo está el medio ambiente, para poder determinar mi vigilancia epidemiológica a nivel local, regional o a nivel mundial. Tengo que hacer mi vigilancia epidemiológica para poder cortar estas cadenas de transmisión y, por supuesto, ¿no?, tener otras oportunidades para que podamos actuar frente y difundir lo que estamos haciendo frente a este brote. ¿Cómo controlo un brote? Se controla un brote cuando hay eliminación de la fuente patógena.
Yo elimino el vector, elimino el zancudo, elimino los huevos, la lava, las pupas, corté la transmisión. También por bloqueo de procesos de transmisión. ¿Cómo controlo? Por un bloqueo. Voy, señores, me dicen que hay un caso de sarampión, a todo el mundo comienza a vacunar. Y así hago un bloqueo, ¿no? Bloqueo. Otra forma, la eliminación de las personas susceptibles. No las voy a eliminar, ¿no? Sino ¿cómo elimino? Vacuno, doy medicamentos, doy algo, ¿no? Entonces, la mejor forma que yo puedo hacer es vacunar, ¿no? Yo no puedo tener personas susceptibles, tengo que tener una persona que sea resistente a cualquier enfermedad y que esté con una buena nutrición y sobre todo que esté bien protegido con las vacunas. Para ello hay que ver cuál es la capacidad, ¿no? De yo poder actuar. ¿Cómo yo no actúo? Porque simplemente no tengo recursos. Y yo agradezco a la presencia de los alumnos de epidemiología que han salido y la próxima semana ya vamos a ir abarcando un poquito más de la universidad, porque están saliendo, están haciendo con sus pipetas, sus cucharones, están buscando dónde hay depósitos de agua para poder eliminar y detectar oportunamente si hay el vector y poderlo eliminar. Entonces, la capacidad de respuesta epidemiológica tiene que ser en función a la organización del equipo local. Yo salgo a ver el problema en el campo. Yo no puedo estar pensando en un escritorio para ver qué hago. Tengo que salir al campo, por eso el epidemiólogo sale. El epidemiólogo es el primer médico que sale frente a una batalla que tenemos frente a una enfermedad. Son los primeros. Tendría que ser pues los servicios de inteligencia, los comandos que salen a atacar y enfrentarse con la enfermedad. Ya los demás médicos son los que esperan ya en el tratamiento, reciben a todas las personas que han sido afectadas por esta enfermedad. La enfermedad hay que ver cuando tiene una severidad mayor al usual. Entonces, es muy recomendable ir, salir y ver la gravedad, cómo está, salir al campo. Yo no puedo estar detrás de un escritorio. Tengo que analizar de qué fallece la persona, cuál es la letalidad y sobre todo también ver cuántos casos hospitalizados tengo. A través de mis registros de información, mi hoja GIS, mi reporte, tengo que saber cuántos casos de esta enfermedad yo tengo. Y acá yo hablo caso. Entonces, caso viene a ser una estandarización de criterios en los cuales un individuo calza ahí para yo decir que es sospecho de una enfermedad. Si una persona tiene fiebre, malestar, dolor de articulaciones, me salen unas pequeñas petequias a nivel de abdomen, ¿no? Y que con las pruebas de laboratorio tengo una plaquetopenia, tengo mi hemograma, pues, ¿no? Que me está marcando todo ello y yo tengo un caso. A eso se llama un caso. Ahorita me dicen que tengo caso de sarampión, entonces tengo que ver, es un niño que realmente tiene lesiones dérmicas, tiene los ojos muy eritematosos, ¿no? Tiene fiebre, tiene algunos ganglios, tiene algunos signos y síntomas respiratorios, pues para mí es un caso. Entonces, la definición de un caso, como todo instrumento diagnóstico, tiene que tener atributos para decir, si tiene fiebre, está ictérico, pues puede ser una fiebre amarilla. Si tiene fiebre y tiene unas lesiones puntiformes, puede ser a lo mejor un caso de rubiola, ¿no? Entonces, es una forma clara, muy importante para poder clasificar a una persona y decir, tengo un caso, 2 casos, 3 casos, 5 casos. Entonces, la definición de caso tiene que ser dada por el propio investigador. Y hay que ver en su fase inicial y en su fase avanzada. Cuando hablamos en su fase inicial, el investigador es el propósito de una investigación de ver y detectar posiblemente cuáles son los casos índices, los casos conglomerados, ¿no? Hacer la definición de un caso dependiendo si hay una alta tasa de sensibilidad porque esas personas son sensibles a tener esa enfermedad y ver los casos positivos de esas personas que están debutando con la enfermedad. Y en su fase avanzada es el propósito de investigar, ¿no? Y ver realmente que existe una asociación entre la enfermedad que yo digo y el brote, ¿no? Ello demanda una definición ya de un caso de alta especificidad. Ya estoy sacando la prueba, estoy sacando mi PCR positivo, mi NS1 positivo, entonces estoy hablando de un dengue positivo, ¿no? Entonces, eso es de una fase inicial y de una fase avanzada. Todo ello está enmarcado en un reglamento sanitario internacional
en los cuales está comprendido por 194 países que son miembros de la OMS. ¿Qué quiero decir con ello? Que en este mundo globalizado tenemos que ver que las enfermedades se propagan rápidamente. Hoy a 4 horas estamos, 5 horas estamos en México, en 7 horas estamos en Estados Unidos, paso a 14 en España, y la gente va, viene, vean al aeropuerto cómo va, viene. ¿Hay esto un control? Realmente tenemos una vigilancia a nivel de aeropuertos, a nivel de puertos, no. Entonces, el comercio, los viajes internacionales, ¿no? La vida que tenemos hacen que realmente transmitamos enfermedades y aparezcan enfermedades emergentes como son el SARS, ¿no? El H1N1 que están presentándose casos, seguimos con el COVID y así sucesivamente. Entonces, este reglamento sanitario internacional dice que hay que tener mucha precaución, hay que enviar las alertas que tenemos de estos casos que están apareciendo para poder ver si hay una protección a nivel de salud pública y ver cómo podemos ayudarnos entre fronteras en países para poder cortar la diseminación de estas enfermedades. Entonces, este reglamento sanitario habla sobre el grupo de alerta y respuestas mundiales. ¿Qué quiere decir? Que este reglamento sanitario dice, yo tengo que controlar lo que es el dengue, yo no puedo pasar dengue, ni la fiebre hemorrágica del Congo, ni el carbunco, ni H1N1, peor la gripe aviar, peor la pandemia H1N1, ¿no? Que no puedo tener casos de meningitis, ¿no? De tularemia. Que no puede haber casos de SARS, que no puede haber casos de viruela. Yo les pregunto, yo estoy hablando de ciertas enfermedades. ¿Ustedes conocen la tularemia? Ay, chicos, ¿sabes si están ahí o no? A ver. Vamos a hablar, a ver, vamos, paso que vemos si están ahí. Jean Paul Ramos. Jean Paul. Bueno, eso lo voy a preguntar en el examen, para que vean cómo se transmite y cómo se propaga. Bueno, en relación a las fases de una pandemia, para yo decir que estoy frente a una pandemia, la OMS dice que debemos de contar con 6 fases. La primera fase es cuando ningún virus de los que circulan entre animales nunca ha causado una infección en personas. Por eso teníamos la gripe aviar en las aves, pero nunca le dio a las personas. La fase 2, un virus que circula entre animales ya comienza a causar infecciones a las personas y te dice, ojo, estamos frente a una amenaza potencial pandémica, aves. La fase 3 es cuando existe esporádicamente casos, ¿no? Casos de enfermedades en humanos, pero que no hay suficientemente capacidad de transmisión de persona a persona. Hay casos, pero no se transmite de persona a persona, está siendo controlado. Fase 4, cuando ahí hay una transmisión de persona a persona y está causando brotes, ¿no? Hay un incremento de casos y te dice, ojo, hay un incremento significativo ya de tener el riesgo de presentar una pandemia. Ya no tienes un simple resfrío, tienes un H1N1 que está diseminándose, tu RO es mayor que 1. Fase 5 es cuando la enfermedad se transmite de persona a persona, inclusive ya pasa países. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Te están mencionando, ojo, ¿no? Ya estás frente a una pandemia inminente. Y fase 6 es cuando la pandemia o esta epidemia global ya está en marcha. Nosotros hemos pasado por todas estas fases cuando llegó el COVID, ¿no? El COVID-19 a nuestro país. ¿Y qué se tiene que investigar? Se tiene que investigar, pues, el número aparente de personas infectadas, cómo es esos pacientes que tienen esos signos y síntomas,
¿no? No hay una carencia. ¿Por qué no tenemos una carencia, una ocurrencia de enfermedad? Realmente estamos tomando las medidas normales, buen control, o se ve que no hay unas medidas. Tenemos que investigar porque ya es de interés público, como su compañero me ha dicho. Tenemos casos, doctora, de sarampión, hay varios casos ya en el Callao. Y especialmente hay que investigar cuando hay un potencial, ¿no? Conocimientos para contribuir pues al médico que lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es importante hablar sobre ello. Entonces, para ello tenemos el esquema de procedimientos para investigar. Para determinar por qué está sucediendo este brote o estas enfermedades, tengo que diagnosticar la enfermedad y confirmar si, ojo, si es una ocurrencia de brote. Si tengo 5 casos de sarampión, es un brote, es una epidemia para mí. Si tengo un número de casos notificados y realmente han sido conformados y la incidencia está aumentando. Cuando realmente tengo que investigar, cuando se están presentando en un tiempo, en personas y en un lugar determinado. Tengo que investigar porque la hipótesis que yo estoy dando y adoptando las medidas de control, pues a lo mejor me están dando efecto, ¿no? Tengo que investigar mis epidemias para ver cuáles son estas hipótesis, cómo ver cuáles son mis casos, cuáles son mis controles, no cuál es el factor de exposición, por qué a estas personas les está dando esta enfermedad, por qué al otro grupo no. Y por último, tenemos que analizar pues la interpretación de estos resultados, ¿no? Hacer mi informe técnico y decir que, de acuerdo a mi investigación, tal epidemia se ha presentado por esto. Entonces, cuando yo hago mi informe epidémico, lo hago como tipo tesis. Hago mi título, quiénes son los autores, los alumnos de epidemiología, la fecha del informe, no así en qué semana epidemiológica, y hago mi introducción, que hemos visto que ha habido casos de dengue, cuál ha sido mi objetivo, puedo investigar si realmente tenemos casos de dengue, indicar si se han encontrado huevos, larvas y pupas, ¿no? Ese es el objetivo, y determinar los casos que se han presentado, el caso índice. Metodología, caso, cuál es mi población en riesgo, mi estudio epidemiológico que estoy haciendo, si he empleado laboratorio, mis análisis, discusión, resumen y mis anexos. Ahí tomo mis mapas, mis fotografías, las encuestas, a lo mejor voy a hacer mis encuestas, usted sabe qué es el dengue, sabe cómo se transmite, cómo es y todo lo demás, ¿no? Y mis referencias bibliográficas. Así se hace un informe epidemiológico de brote. Y la mejor tasa para medir un brote, ¿cuál es? La tasa de ataque, señores. No se olviden, la tasa de ataque. La tasa de ataque te mide el número de casos nuevos sobre todas las personas en riesgo por 100. Eso mide la tasa de ataque. Es lo mejor para ver la medición de un brote. Muy bien, señores, hasta acá se acabó la clase y agradezco realmente a los compañeros que están dando sus charlas, son nuestros alumnos de epidemiología, y la próxima semana vamos a seguir con el desarrollo de estas buenas charlas que se están dando para la prevención de las enfermedades. Muy bien. ¿Algo más, señores? A ver, tenemos el tiempo y habíamos señalado que íbamos a tener un grupito de personas que sabían que están ya acá para que comiencen a dar sus noticias epidemiológicas.